Esta palabra que quiero compartir es una palabra que tiene dos alcances, por decir algo. Para aquellos que conocemos a Jesús por muchos años y que sabemos que necesariamente, quítale un poquito, hijo, necesariamente Dios nos ha llamado para dar fruto y un fruto que perdure. Y también para aquellos que quizás están recién comenzando a caminar con Dios. Es como cuando tú le dices a uno de tus hijos, no se te ocurra meter los dedos ahí porque te puede dar la corriente, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace el niño? Nos pone. Así que compramos sus aparatos plásticos para tapar los enchufes. Y yo creo que tiene que ver con eso para aquellos que están conociendo al Señor en los últimos meses. Como una voz del cielo, llevándonos a ser proactivos en el reino. Y para aquellos que conocemos a Jesús muchos años, como una voz del cielo, de que no podemos hay una palabra que se llama ningüenear, ¿no es cierto? No podemos ningüenear a Dios. Así que el Señor nos hable esta mañana. Amén. Rodolfito el miércoles y Robertito el domingo pasado hablaron sobre el reino de Dios. Y Roberto terminó su enseñanza citando 4 cosas importantes. Robertito enseñó diciendo: vivimos y manifestamos el poder del siglo venidero aquí y ahora, cuando tenemos fe y nos arrepentimos. Número 2, él dijo: el mensaje del reino de Dios es el mensaje de Jesús y debemos ser diligentes en vivirlo. Número 3, el poder del siglo venidero se sustenta en la persona de Jesús. Número 4, el poder del siglo venidero nos llama a salir de nuestra comodidad y buscar su manifestación. A partir de esto, Rodolfito enseñó el miércoles y citó todo el proceso que Dios permitió que Jesús viviera en la resurrección de Lázaro. Y tomó un lindo ejemplo como el caso de su hijo Benjamín, que se la sufrió todo el pobre Rodo con la Nati, pero que finalmente Dios vino y provocó, ¿no es cierto?, en el corazón de ambos la profunda convicción que Dios no los va a soltar jamás, y trajo sanidad sobre el pequeño y el reino de Dios se manifestó. Sin embargo, tengo la convicción de enseñar sobre nuestra responsabilidad de lo que está ocurriendo en medio de nosotros. Vamos a enseñar sobre nuestra responsabilidad frente a lo que estamos viviendo. Porque insisto en esto, y quizás sea muy interesante lo que va a ocurrir mañana y el martes a partir de lo que le vamos a informar a estos hermanos que vienen de Holanda, porque sí estamos viviendo algo sobrenatural. He escuchado muchos testimonios, pero muchos, aislados por aquí y por allá, de lo que Dios está haciendo en la vida de muchos. Y es el resultado de algo que venimos declarando intencionadamente, de que el reino de Dios venga y irrumpa en medio nuestro. Que el reino de Dios llegó en Cristo para ser establecido en la tierra a través de su iglesia. Y hemos citado una palabra repetidas veces: el poder del siglo venidero. Hemos hablado mucho de que nos movemos en el poder del siglo venidero. Así que yo quise hacer una definición del poder del siglo venidero así en breves palabras, como para bajar la señal, porque a veces siglo venidero como algo que va a venir, que está más allá, que ya llegó, ¿no? ¿Cómo entiendo eso? Yo quise plasmarlo de la siguiente manera. El poder del siglo venidero es el poder que se manifestará cuando Jesús regrese a la tierra por segunda vez para establecer su reino. Y dice, es el mismo poder que se está evidenciando ahora en este tiempo y en medio de nosotros. Y lo puse así: es como un portal del futuro que se abre en el tiempo actual cuando decimos: venga a nosotros tu reino.
Es el poder con que Dios y en Cristo, en su reino aquí en la tierra, va a manifestar su poder. Un reino sin enfermedades, sin escasez, sin miseria, a la luz de todas las naciones. Un reino aquí en la tierra por 1000 años a la luz de todas las naciones. Hasta aquellos que traspasaron a Jesús serán testigos de ese reino. Y el poder que se manifiesta en este reino es el mismo poder que viene a manifestarse en este lugar. Es el poder del siglo venidero, lo que está pasando en esa era venidera que vendrá en Cristo cuando regrese a la tierra por segunda vez. Ese poder que se va a manifestar se anticipa y viene a manifestarse en este tiempo. Por eso hablamos del poder del siglo venidero. Por lo tanto, debemos comprender que cada palabra que se lanza de este lugar busca edificar la iglesia en cada uno de nosotros, busca edificarnos cada uno de nosotros para prepararnos para la obra del ministerio. Cada testimonio de cada domingo es una evidencia concreta que lo sobrenatural del reino de Dios está en medio de nosotros. ¿Está poniendo atención, verdad? ¿Está escuchando? El poder del siglo venidero se evidencia en este tiempo. Lo que está ocurriendo en esta casa hoy no es algo común, es algo poderoso. Es la manifestación del reino de Dios, es una expresión concreta de que el cielo está invadiendo la tierra. Hemos orado esto tantas veces: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y haga usted, Señor, su voluntad aquí en la tierra como está pasando en el cielo. ¿Amén o no amén? Porque creemos que lo que Jesús vino a entregarnos no es simplemente una manera de ver la fe, no es religión, es poder de Dios en el Espíritu Santo para hacer las obras del reino de Dios aquí en la tierra. Y en ese hacer las obras del reino de Dios aquí en la tierra, toda persona que nunca ha tenido un encuentro con Jesús lo tenga en el nombre de Jesús. Nosotros somos edificados, nos movemos, vemos la abundancia, no nos falta pan, Dios nos guarda, guarda nuestra salida, guarda nuestra entrada. Con quien nos relacionamos, Dios está sanando relaciones, vínculos. Hay una manifestación, vemos que Dios está haciendo algo lindo alrededor de nosotros. Y ese es el fruto de la manifestación del reino. Pero hay algo más que eso. Es creer que ese reino se manifieste con el mismo poder que levantó a Jesús de la muerte. Es el poder que actúa en nosotros los que creemos. Amén. ¿Cómo podemos hablar del poder del siglo venidero si no lo demostramos con prodigios, milagros, maravillas y expresiones sobrenaturales? Por eso cada uno de nosotros debe atreverse a orar por otro en el nombre de Jesús, pidiendo que el reino de Dios venga. No sé si está la Fran esta mañana. No está la Fran. El otro día fui a hablar con un psicólogo, un hermano nuestro que es psicólogo que trabaja acá en el centro médico, y vi entrar un matrimonio que los veo venir por lo menos 4 o 5 veces. A ella le dio una ACV y desde mi oficina yo veo cuando ellos se bajan, caminan, porque la Fran lo atiende. Entonces le pregunté por qué venía y ellos me explicaron por qué venía. Y dije por dentro, le voy a echar a perder el negocio a la Fran. Perdóname, Fran, pero voy a orar por sanidad para esta señora. Así que oré por ella en el nombre de Jesús. Yo sé que Dios hizo algo en ella. Porque esa es nuestra tarea. Atrevernos a orar por personas donde sea, el colegio, la calle, en fin, donde sea, para traer el reino de Dios. Amén. Pero antes quiero ir a un texto de Hebreos. Y es una palabra, como les dije al inicio de esta enseñanza, que tiene que ver con los antiguos y tiene que ver con los nuevos. No es una reprensión, no lo tome así, porque hay un texto con el cual nos vamos a quedar. Pero quiero relatar. Esto está en Hebreos capítulo 5, del verso 11 en adelante.
y hace mención sobre lo que estaba pasando con la iglesia en aquel entonces. Habían serios problemas de fe. Había mucha apostasía dentro de la iglesia. Había una conducta bien displicente de Jesús. Habían visto milagros, prodigios, maravillas, pero algo estaba pasando con la iglesia que al autor de Hebreos, que muchos dicen que fue Pablo, lo inspira a escribirle a la iglesia y los confronta. Y el texto comienza diciendo así, en Hebreos 5, capítulo 5, verso 11. Sobre este tema, la apostasía, la ligereza para ver la obra de Dios, el desinterés por ir más allá con Jesús, dice, sobre este tema tenemos mucho que decir. Aunque, dice Pablo, o el autor de Hebreos, es difícil de explicarlo, porque ustedes se han vuelto apáticos y no escuchan. Algo está pasando con ustedes, le dice el apóstol. En realidad, dice, a estas alturas ya deberían ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles los principios más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Por eso le pido, por favor, no lo tome a pecho. No lo tome a pecho. Pero Dios nos va a hablar esta mañana. Más adelante la palabra dice, es que solo se alimenta de leche, el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, pues han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Interesante. Porque a veces mirar con ligereza lo que Dios está haciendo, no involucrarnos como Él anhela vernos, no ser parte de aquello que Dios está haciendo, sino simplemente mirar de lejos y casi tener una religión evangélica, nos permitiría decir que quizás hay mucha inexperiencia. No entendemos el mensaje de justicia que el reino de Dios trae. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Darle algo a alguien que se lo merece. Y cada persona que anda en la calle sin conocer a Jesús, mire lo que voy a decir, por causa del sacrificio de Cristo, merece ser salvado. Por causa del sacrificio de Jesús, merece ser alcanzado. Entonces nosotros nos vemos confrontados por Dios. Otra vez volveré a explicar lo mismo, dice el apóstol. ¿Es que acaso necesitan volver a tomar leche como un niño de pecho? ¿Saben? La manera concreta, escuchen lo que dice el texto. La manera concreta para evaluar a una persona el nivel de madurez es tan solo si es capaz de discernir entre el bien y el mal. Eso dice el texto. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, pues han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Miren lo que le voy a decir, que es algo que confronta mi propio corazón. Si yo sé hacer lo bueno y no lo hago, soy un inmaduro. Tengo que volver a tomar leche del pecho de mi mamá para comprender que en mi vida es algo que Dios alcanzó para darle propósito y extender su reino aquí en la tierra. ¿Está conmigo escuchando? Enseguida agrega el apóstol. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos a la madurez, dice. Y miren lo que dice ahora. Alguien podría decir, pero ¿cómo el apóstol dice dejemos las enseñanzas elementales? Claro. ¿Bajo qué contexto? Es que no te puedo volver a enseñar lo que te enseñé al principio. No podemos volver a comer, ¿cómo se dice? Colados.
papillas. No puedes volver a comer papillas. Por eso el texto dice algo interesante. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Y mire esto. No volvamos a poner las fundamentos. Déjame leer. Y esto que está, letra gigante. No volvamos a poner los fundamentos, tales como el arrepentimiento, que obras que conducen a la muerte. Y dice, no volvamos a poner el fundamento de la fe en Dios. Agrega, la enseñanza sobre los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Ahora, si así procedemos, si Dios lo permite, está bien. Si Dios lo permite, hagamos eso. Pero está diciendo aquí, no volver a las enseñanzas elementales. No podemos volver a hablar sobre arrepentimiento de obras muertas. Se supone que yo nací de nuevo. ¿Amén o no amén? Se supone que mi vida pasada es mi vida pasada. Se supone que el día en que me bauticé, mi cuerpo quedó sepultado bajo el agua y nacía una vida nueva. ¿Sí o no? Por eso está diciendo acá algunas enseñanzas elementales. ¿Como cuáles? El arrepentimiento de obras muertas no podemos. ¿Cómo te voy a volver a enseñar sobre la fe en Dios? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Porque la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. No puedo volver a enseñarte esto, dice el apóstol. Porque esto se supone que está listo. Es como cuando fui a la universidad y en el último año de universidad estoy pidiendo que me enseñen lo mismo que me enseñaron en introducción a la ingeniería. O sea, cuando hice cálculos diferenciales con elementos finitos, no puedo ir a decirle al profe, ¿y cómo se multiplica? No. Amén. Y sigue agregando. Y dice, la enseñanza sobre los bautismos. Nosotros bautizamos siendo adultos, bajo el agua. La imposición de manos. Dios nos desafió a orar por todos. ¿Cómo te voy a explicar que en el nombre de Jesús tienes que imponer las manos en el nombre de Jesús? Aunque el texto dice que no debemos imponer las manos con ligereza, pero si hay una convicción en tu corazón, ponele, Wendy. ¿Dónde está la Wendy? Allá está la Wendy. No me refería a ti, Jalinda, ¿ya? Es un dicho chileno aquí. La resurrección de los muertos. No vamos a entrar al detalle. ¿Jesús resucitó o no resucitó? Resucitó. No nos vamos a enredar a hablar de estas cosas de nuevo. O el juicio eterno. Sí, Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos, a los salvos y los no salvos. A todos por parejo. Unos para vida eterna y otros para condenación perpetua. Eso va a ser sí o sí. Ahora aquí el Pablo dice, bueno, si así procedemos en enseñar estas cosas elementales, porque Dios lo permite, dice. Ok. Pero mire lo que dice ahora, y aquí quiero entrar en el tema. Dice, porque es imposible, escuche bien lo que le voy a decir, que está escrito ahí en la palabra. Porque es imposible que aquellos que han sido una vez iluminados, escuche bien, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo, que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, del siglo venidero. Dice, no es posible que aquellos que han sido una vez iluminados. Querido, déjame decirte en el nombre de Jesús con todo mi corazón que yo soy el primero en responder responsablemente delante del Señor si Él me pide cuentas, porque he sido el que ha enseñado una palabra que te ha llevado a vivir en esa vida llena del Espíritu Santo, como así creo que así haya sido, pero que me hace responsable a mí. Yo no puedo volver atrás. No sé si me expliqué. Y todos los que están acá están fritos.
Es imposible que aquellos que han sido una vez iluminados, amén o amén, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo, lo que hemos vivido todo este tiempo, que han experimentado la buena palabra de Dios. Hemos escuchado palabra tras palabra, miércoles, domingos, palabra tras palabra. Una reflexión que envío todas las mañanas, palabra tras palabras. Discipulado, más de 200, 300 en discipulado, palabra tras palabra. Tan solo 1 hora toda la noche orando con la palabra. Casas de oración de 24 horas con la palabra. Oramos la palabra. Todo tiene que ver con la palabra. Hemos gustado la palabra. No podemos volver atrás. Y los que han gustado los poderes del mundo venidero, los poderes del siglo venidero, queridos, tú y yo somos testigos delante del Señor de los milagros de sanidad que han ocurrido en este lugar, como así Colomba nos compartió su propio testimonio. Dios hizo un milagro en su peroné o tibia, no sé, pero peroné. Somos testigos. Nadie nos puede venir a contar cuentos, eso que Jesús, no, si Jesús no hace milagros, pero si yo fui testigo de lo que hizo en ella. La mujer, la argentina que vino el domingo antes pasado, que llegó acá y se volvió loca, se sacó los lentes, dijo: yo te usaba estos lentes, ahora me los saco y puedo ver, yo puedo ver. Y estaba eufórica acá arriba. Nadie nos va a venir a contar cuentos, Dios lo está haciendo, amén o no amén. Dios se está moviendo en medio de nosotros. Y aún así dice, aún cuando dice es imposible que aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo, que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, pero después de todo eso se han apartado. No podemos. Este texto tiene que ver con nosotros, independiente si somos nuevos o viejos en esta casa. Es imposible que después de vivir literalmente en medio de demostraciones de su reino, viniendo, nos apartemos. Tengamos que volver a las enseñanzas elementales. Es imposible que volvamos a acciones de arrepentimiento después de haber probado el don celestial. Después de haber probado una experiencia con el Espíritu Santo. Después de haber recibido una sanidad. No podemos volver a enseñar de arrepentimiento otra vez cuando supuestamente estamos experimentando el reino de Dios en una expresión concreta. Y termina Hebreos 6:6 diciendo, pues así, es decir, si nosotros no consideráramos todas esas cosas que Dios ha hecho por nosotros y necesariamente debiéramos volver a esos fundamentos elementales, a esas enseñanzas elementales, dice, pues así, si así fuera, si tuviéramos que volver a lo anterior, o lo antiguo, a lo primario, pues así, para su propio mal, vuelven a crucificar al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Wow. ¿Estamos aquí o no estamos aquí? Es decir, no puede ser que los que han sido iluminados, los que han gustado el don celestial, que han tenido parte con el Espíritu Santo, que han experimentado un milagro, que han experimentado la palabra de Dios y el poder del siglo venidero, volvamos a lo básico de la fe. Eso es como volver a crucificar a Cristo. En la versión NTV, que es más amistosa, lo dice así. NTV. Esta está para gente como yo, que necesita volver a leerlo. Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados. Aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo, mira qué lindo, y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero y que luego se alejan de Dios. Amados, preciosos, vuelvo a decir lo que decía Julio Iglesias. Os juro que os amo. Os juro que os amo. Yo no lo estoy maltratando.
Yo estoy declarando una palabra que tú y yo tenemos que comenzar a vivir, porque lo que está pasando en esta casa, para la gloria de Dios, depende de nosotros, que llegue para quedarse. Amén. Y termina el texto diciendo: es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Avergonzamos a Dios. Lo exponemos a la vergüenza pública. ¿Dónde está tu Dios, po? ¿Y dónde está tu Dios? Con el Dios que tú tenías, yo prefiero ir a ver al Colo, aunque está re mal, le ha ido re mal en el fútbol. Lo exponemos a Dios. Somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Somos lo que Dios apartó para extender su reino. Él nos invitó a participar con Él en la extensión de su reino. Tú fuiste invitado por Dios. Hemos experimentado las cosas buenas del cielo. Hemos sido participantes del Espíritu Santo y nos hemos movido en el poder del siglo venidero. Entonces no podemos volver atrás. El reino de Dios está aquí y ahora. Hemos experimentado el poder de la palabra. Cada promesa de Dios ha marchado al cumplimiento en medio de nosotros. Debemos reconocer, celebrar y recompensar lo que Dios está haciendo aquí. Sin embargo, avergonzamos a Dios cuando, siendo testigos de su demostración de poder en medio de nosotros, aún cavilamos en nuestro corazón y queremos volver al arrepentimiento de obras muertas. Cada enseñanza de Jesús en todo su ministerio expresó el anhelo de Dios de traer su reino, y nosotros hoy somos testigos de ello. ¿Está escuchando? Está escuchando atentamente, ¿verdad? Solo la demostración de su poder en medio de esta ciudad atraerá los corazones a los pies del maestro. Una iglesia que vive en el poder del siglo venidero expresa el amor de Dios para traer justicia y sacar la humanidad de la esclavitud del pecado. Liberar de la esclavitud es sacarlos de la pobreza, de la miseria, de la enfermedad, del rechazo, de la angustia, de las pérdidas, del abandono, de la discriminación, de la inequidad y de la iniquidad, porque cada una de estas cosas son incompatibles con el reino de Dios. Son incompatibles. No puede ser que mientras Dios está viniendo con poder, como lo está demostrando, sigamos esclavos de estas cosas. Ahora, no estoy poniendo una vara muy alta, estoy diciendo algo que se desprende de la palabra. Busca primeramente el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. No se está mintiendo, no se está vendiendo humo el Señor, nos engrupió. No, nos habló, nos invitó, porque Él contaba con nosotros. La pobreza, la miseria, la enfermedad, el rechazo, la angustia, las pérdidas, el abandono, la discriminación, la inequidad y la iniquidad de sus antepasados, etcétera, no son compatibles con el reino de Dios. Entonces, entiendo de parte del Señor que estamos viviendo una manifestación del reino de Dios con demostraciones de poder del cielo en la tierra. Sanidades, milagros de diversa índole, restauraciones, conversiones y una presencia de Dios que nos conmueve. Debemos reconocer, celebrar y recompensar la obra de Dios en medio nuestro. Valorar este amor inquebrantable de Dios que nos lleva a ser responsables de la manifestación del reino de Dios hoy. ¿Está escuchando? Por esta razón, insisto en este texto, Lucas 16:16. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios
y todos se esfuerzan por entrar a Él. No es de ahora, no es de ahora. La iglesia nació en un avivamiento. Estaban todos reunidos juntos. Pedro estaba más o menos ahí, medio que, no sé si estaba tan contento, no. Porque habían 120. Y entre ellos estaba su suegra también. A la que Jesús levantó. Pero ese día bajó el Espíritu Santo y fueron llenados de una manera sobrenatural. La iglesia nació en un avivamiento. Lo único que estamos haciendo es volver a ese mover del Espíritu Santo. Por eso que me llama tanto la atención y no he dejado de pensar en este texto. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Lo explicamos largamente hace algunas semanas. Desde entonces, desde ese día, se anuncian buenas noticias del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en Él. Y yo puse hace algunas semanas esto y dije, ¿por qué el hasta Juan es tan relevante para nosotros? Porque desde entonces se anuncian las buenas noticias del reino de Dios, cosas inconmovibles preparadas para nosotros antes de la fundación del mundo y que las estamos recibiendo ahora en esta sala. ¿Alguien cree lo que estoy diciendo, no? La estamos recibiendo. Estamos siendo equipados con algo sobrenatural. Lo eterno está en medio nuestro. Lo sobrenatural está habitando en medio nuestro. El desde entonces indica que el reino de Dios ha llegado y está en medio nuestro. El desde entonces indica que estamos viviendo en el mejor tiempo de la historia. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos capítulos tiene Hechos? Somos Hechos capítulo 29. Amén. ¿Saben lo que está pasando aquí? Este portal que es del siglo venidero, se está abriendo sobre esta casa. Esto que estamos recién entrando es algo efímero para lo que Dios va a hacer en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, venga tu reino, Señor. El desde entonces indica que este mensaje se desenvuelve en un ambiente propicio para ver milagros, conversiones, prodigios. El desde entonces indica que el poder del siglo venidero está en esta sala para orar por enfermos, salvar vidas, recibir provisión sobrenatural y vivir en medio de la presencia de Dios en todo tiempo. En Mateo 11, vamos a ir citando textos rápidamente, dice así el texto: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en otros pueblos. Juan estaba en la cárcel, el mismo Juan del texto anterior. Juan estaba en la cárcel, póngame atención. Y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otros? Y esta pregunta yo me la hago también. ¿Tengo que esperar algo más para moverme en el reino de Dios, en el poder del siglo venidero? ¿Qué tengo que esperar para salir de mis zonas de comodidad? ¿Qué tengo que esperar para atrever a orar por un enfermo en el nombre de Jesús? ¿Qué tengo que esperar para ir y hacer las obras del reino en esta tierra, en este tiempo, en el ahora de Dios? Y esta pregunta es para nosotros. ¿Eres tú, Jesús, el que ha de venir o debemos esperar a otro? Juan el apóstol, Juan el Bautista, Mateo, Lucas, los discípulos vieron con sus ojos la obra de Dios. Tuvieron la gran bondad de ver a Jesús en carne y hueso. Tuvieron la gran bondad de ver cómo el pan y los peces se multiplicaban. Ellos tuvieron un privilegio extraordinario. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y eso somos nosotros en el nombre de Jesús. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Metanoeo.
cambiar nuestro pensamiento en el presente tiempo. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? El mismo Juan que lo anunció. El mismo Juan que lo anunció. El reino de Dios ha llegado. Debemos cambiar nuestra mentalidad de esclavo por mentalidad de hijo. Cambiar nuestra mente embotada por una mente renovada en la cruz. Una mente vieja a una mente nacida de nuevo en el reino de Dios. Debemos cambiar nuestra manera de pensar. Yo no me explico de otra manera todo lo que Dios nos ha dado en estos 25 años. Hemos declarado y proclamado el reino de Dios. Hemos anunciado el reino vez tras vez. Vez tras vez hemos visto cosas que nunca antes habíamos visto. Porque abrimos un portal. El poder del siglo venidero vino al tiempo actual. Jesús respondió a Juan sobre su pregunta: ¿eres el que había de venir o esperaremos a otro? Escuche lo que dice la respuesta de Jesús. Vayan y cuéntenle a Juan lo que están oyendo y lo que están viendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen alguna enfermedad en su piel son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas en el nombre de Jesús. Hemos visto ciegos ver en esta casa. Hemos visto cojos andar. Hemos visto huesos quebrados ser sanados. Hemos visto sanidades emocionales extraordinarias. Hemos visto provisión de Dios como no imaginamos. Hemos experimentado el poder del siglo venidero. Nadie nos está contando cuentos. Hemos visto con nuestros ojos cómo Dios en su misericordia, cuando nos enseñó a orar: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y haga usted, Señor, su voluntad, como sucede en los cielos, sucede aquí también en la tierra. En el nombre de Jesús hemos orado eso una y otra vez. Queridos, no volvamos a las cosas elementales. No volvamos a la imposición de manos, que el bautismo, que el arrepentimiento, que la fe en Dios. No podemos volver. Cambiemos, mutemos el pensamiento. Dios saca lo viejo y establece lo nuevo. El reino de Dios ha llegado al ambiente del cielo, está leudando la tierra con demostraciones de poder. Amén. Voy a predicar en 2 semanas sobre la levadura de Herodes, la levadura de los fariseos y la levadura del reino, en 2 semanas más. Y eso nos va a estremecer. Su promesa está abriendo caminos contra viento y marea. Su reino y el respaldo del cielo con los que le siguen va de aumento en aumento. Amén o no amén. Y no porque lo diga yo, sino porque la palabra dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Si alguien piensa que el diablo va a terminar al control del volante de la humanidad, estamos todos equivocados, porque Jesús vendrá, establecerá su reino a la luz de todas las naciones. Y todos los que piensan que va a quedar la escoba, no va a quedar la escoba. Tengan paz, porque el reino de Dios está con nosotros y en medio de nosotros. Jesús envía a sus 12 y les dice: donde quiera que vayan, prediquen este mensaje: el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los que tengan alguna enfermedad en la piel, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Y enseguida le agrega: no lleven oro, ni plata, ni cobre en el cinturón, ni bolsa para el camino, ni 2 mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Tranquilos, todas las finanzas están garantizadas. Amén, Alex. En Marcos 16 dice, les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien las buenas noticias a toda criatura, las del reino. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes con sus manos. Y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Amén. Atrevámonos.
En Mateo 9, 35 al 38 dice, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas noticias del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y dice, al ver a las multitudes. One minute, please. Okay. Go. Me estoy preparando para los gringos que van a venir mañana. $1 lo decía, no, decir $1,000. Amén o no amén. Al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. ¿Está escuchando? Al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y cansadas, desamparadas como ovejas sin pastor. Y agregó, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Dijo a sus discípulos, por tanto pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Señor, te pido todos estos obreros en el nombre de Jesús a extender tu reino aquí en la tierra. Tuvimos una charla sobre ministración hace un momento atrás. Mire, ¿sabe? Yo le estoy pidiendo al Señor que nos dé oportunidades para orar por enfermos. Y como es algo que al Señor le interesa dar, nos va a dar oportunidades. Atrévete nomás. No pasa nada para ti, pero para la persona por quien ores puede pasar todo. Conversé con un amigo que es médico, se declara ateo. Él es lindo hombre. Y en esas conversaciones que hemos tenido, porque él no cree en Dios, le dije, pero mira, ¿pierdes algo con no creer? ¿Pierdes algo o ganas algo? Mira, si crees y pasa algo, habrás ganado lo invaluable. Si no te atreves, si no crees, no va a pasar nada. Pero una decisión tuya puede marcar tu eternidad. Nosotros no perdemos nada con orar por alguien. Pero la persona puede recibir algo extraordinario sobre su vida. Es un riesgo. Dicen que fe se deletrea riesgo. Es un riesgo. Pero muévete en el nombre de Jesús. Esas galerías las estamos terminando precisamente para tu atrevimiento. Para tu atrevimiento están preparándose esas galerías. Y voy terminando con estos últimos dos textos. Puesto que nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y este texto que es clásico, este texto debe leerse en el más amplio contexto natural y sobrenatural. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces todas estas cosas les serán añadidas. Amén. Pueden subir los músicos. Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados. Aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo. Que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero. Y que luego se alejan de Dios. Es imposible que eso pudiese ocurrir. Nosotros, queridos, si gustan, pónganse de pie. Escúcheme los últimos minutitos.
Esta charla no es una charla motivacional. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Esta charla no es una charla motivacional. Este es el clamor del cielo por hombres y mujeres como los que estamos en este lugar. El anhelo del corazón de Dios es que tú y yo nos atrevamos a ir más allá de lo que hemos hecho hasta este día. El anhelo del corazón de Dios es que, conforme dice la palabra, seamos realmente embajadores del reino de Dios aquí en la tierra. Porque la iglesia es la embajada del reino de Dios aquí en la tierra. En otras palabras, la iglesia, lo que acá vivimos, es algo que está sucediendo en el cielo, pero que Dios la establece en la tierra. La embajada. ¿Qué significa una embajada? Significa, Chile tiene embajada en Argentina. En pleno territorio argentino, malos para la pelota, hay una embajada. En esa embajada, media cuadra, una cuadra, no sé cuánto será, ahí residen las leyes, las normas, la constitución, los límites, la cultura de Chile. ¿Me entiende? De Chile, ahí en Argentina, en esa embajada está la cultura nuestra, están nuestras leyes, está nuestra constitución, el embajador es chileno, el ayudante es chilena, todos son chilenos la mayoría de las veces. Es Chile en Argentina. Y la iglesia es la embajada del reino de Dios en la tierra. Entonces, es en medio nuestro donde debe darse todo lo que en el cielo está pasando. Porque la palabra dice que la iglesia es la embajada del reino de Dios aquí en la tierra. Así que lo que sucede allá arriba en los cielos debe reflejarse aquí en la tierra, en la iglesia. Y la iglesia somos nosotros más todas las miles y quizás millones de comunidades en el mundo entero. Pero, escúcheme bien, cada comunidad tiene un encargo distinto. Y nosotros hemos abrazado con todo el corazón el reino de Dios como un estilo de vida. La constitución del reino, la cultura del reino, el poder del siglo venidero manifestado en este reino que está aquí ahora, en esta sala. ¿Esto es mejor que otro? No estamos hablando si hay alguien mejor o peor. Estamos hablando que lo único que queremos es alinear nuestro corazón en este tiempo para que Dios haga toda su voluntad, como sucede en los cielos, que sucede aquí en la tierra con nosotros. Y una de sus voluntades es la que le encargó a sus discípulos. Vayan, oren por los enfermos, que los ciegos vean, que los leprosos sean sanados, que los muertos resuciten. Amén. ¿Nos vendió humo el Señor? Nos vendió humo el Señor al decirnos vayan en el nombre de Jesús, impongan las manos sobre los enfermos y estos van a recobrar la salud. Nos vendió humo el Señor. Entonces es tiempo que tú y yo salgamos de esa cultura religiosa que nos tiene esclavos de las enseñanzas fundamentales, elementales, y nos quitan la posibilidad de movernos en el poder del siglo venidero, creyendo con absoluta convicción que lo que Jesús vino a establecer aquí en la tierra no era una religión, no era una cultura. Él vino a establecer aquí en la tierra el reino de Dios. Todo el mensaje tiene que ver con el reino de Dios. Todo, desde Génesis al Apocalipsis, todo tiene que ver con el reino. El evangelio del reino es el mensaje de la palabra. Toda la palabra está referida al reino de Dios, al reino de Dios, al reino de Dios. Y el reino de Dios se evidencia, se demuestra con prodigios, señales, maravillas, milagros. El reino de Dios se evidencia, se muestra, se manifiesta, se comprueba
con milagros, maravillas, provisiones sobrenaturales. Entonces, queridos, lo que estamos haciendo acá simplemente es alineando nuestro corazón al corazón de Jesús, el Rey del reino. Así que yo no sé cuánta gente enferma vino esta mañana, pero mientras adoramos, yo quiero invitarte, si viniste enfermo, un dolor en la rodilla, un dolor de cabeza, lo que te pase, venga adelante, ahora, esta mañana. Dale una oportunidad a que el reino de Dios venga sobre tu vida. Vamos a orar. Padre, gracias por la palabra. Gracias por tu provisión. Gracias porque tú eres el Rey del reino y estás aquí en medio de nosotros, porque así tu palabra lo establece. Señor, estamos viviendo en el presente mundo que no es bueno, es malo, es adverso, es antagonista. Pero estamos viviendo en el poder del siglo venidero. Nos estamos moviendo, confiando plenamente en que el mismo poder que te levantó a ti de la muerte sea el poder que actúa en nosotros los que creemos, Señor. Porque creemos, Señor, que tu reino ha llegado y está con nosotros, en medio de nosotros. Es por eso nos atrevemos a hacer este llamado, Señor, que pasen los enfermos, los angustiados, los depresivos, los que perdieron casa, los que perdieron sus cosas, los que están viviendo en miseria, los que están viviendo en una pobreza espiritual. Señor, por eso nos atrevemos, Señor, a pedir a los hermanos que vengan adelante, que reciban de ti, Señor, el poder del siglo venidero, y que lo que no está pasando en su vida comience a pasar en el nombre de Jesús. El equipo de administración, los pastores asociados, vengan acá, por favor. Si alguien llegó con un dolor, dígale tu dolor es del 1 al 10. Ora por él. Y dices, ¿bajó el dolor? Sí. ¿En cuánto estás? En el 8. Sigue orando en el nombre de Jesús hasta que los dolores desaparezcan, porque el reino de Dios está aquí en medio de nosotros. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es poder en el Espíritu Santo. Padre, glorifícate en esta tarde. Glorifícate sobre todos los que están en esta sala, los que han pasado delante. Señor, queremos testificar acá adelante de la obra de tu reino en el nombre de Jesús. Venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino. En el nombre de Jesús.